¿Cómo están, amigos? Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Un gusto estar por acá de nuevo con ustedes. Les deseo una vez más que tengan un muy feliz 2025, un año lleno de fe, de salud para todos ustedes, de realizaciones, de desarrollo, de prosperidad para todos desde donde quiera que nos estén viendo en México, en Estados Unidos, en cualquiera de los países hermanos, en Hispanoamérica, en España, en cualquier lugar que estén, que Dios los bendiga siempre y recuerden también suscribirse a este canal de su servidor contra Revolución Cultural Cristiana y apoyar esta causa que es una causa que no descansa. Vamos siempre para adelante. Hoy queremos platicar de un tema pues muy interesante y que a muchos les está preocupando, que tiene que ver con la nueva propuesta o las nuevas propuestas, los nuevos planteamientos de Donald Trump en materia geopolítica, las nuevas visiones que está manifestando en conferencias de prensa, en sus redes sociales, en especial en su red social Truth, que es la que él abrió, es la que es de su propiedad, donde realmente expresa los mensajes más fuertes, los que tienen más carnita, como decimos los que practicamos el periodismo. Y pues para empezar hay que, digamos, dejar en claro que a muchos les parece que lo que está comentando ahora Donald Trump son simplemente ideas, simples propuestas para después poder negociar de una manera más fuerte, de una mejor manera para sus intereses o para los intereses exclusivos de Estados Unidos. Y ya, pero también habemos otros que tenemos una opinión diferente y que no nos parece que nada más esté planteando todas estas cuestiones de nuevos reacomodos geopolíticos, sobre todo para las Américas, para nuestro continente, sino en general. No nos parece que esté planteando esto como un juego ni nada más para negociar en específico ciertas ventajas. Nos parece que tiene esto un fondo más fuerte y que quizás está retomando también una agenda que no pudo desahogar en el periodo 2020-2024, porque allí, como quiera que sea, quedó Biden y Kamala Harris en el gobierno, si le pudiéramos llamar así, a lo que emprendió Biden y esta señora que después compitió contra Donald Trump en las elecciones de 2024. Pero ya traía algunas ideas en mente que ahora está replanteando, pero ahora de una manera mucho más poderosa. Normalmente cuando un presidente puede estar dos periodos y sabe que puede reelegirse, vamos a pensar, por ejemplo, en Milei, por decir a alguien, pues va bien Milei en cierta forma y muy posiblemente le pudiera alcanzar para reelegirse en ese caso, en el caso que se pudiera, ¿no? En México no existe la reelección. Qué bueno, porque aquí nos han tocado personajes nefastos últimamente, López Obrador y Claudia Sheinbaum, pues apenas va empezando, pero no va por buen camino hasta ahora. Y muchos presidentes dejan este gran, digamos, contenido fuerte, poderoso de cambios para su segundo periodo o para el final de su periodo único, en caso que no haya reelección. Lo dejan para el último año, los últimos 2 años. En el caso de Donald Trump, hizo muchas cosas importantes, interesantes, muchos cambios en el periodo primero de 2016 a 2020, pero seguramente pensaba evidentemente reelegirse. Él compitió para estar también como presidente entre el 2020 y 2024, pero no se pudo reelegir por lo que haya sido. Entonces, eso que tenía ya considerado hacer en esos 4 años, ahora lo está pasando para poderlo hacer apenas ahora, entre 2024 y 2028, ¿no? Más o menos en estos años ir desahogando estas cosas. Una de las cosas que ya había planteado él es comprar, ¿no? Sí, lo dijo tal cual, comprar Groenlandia, que en este momento pues es un
un protectorado de alguna forma, está asociado con Dinamarca, ¿no? Viven ahí solamente cerca de 60.000 personas o quizás menos. Y pues en teoría hay algunos políticos allá que quieren seguir cerca de Dinamarca, otros buscan, entre comillas, su independencia. Y por supuesto también hay otros que quisieran ser parte de Estados Unidos, pues por conveniencia también de ellos, por formar parte de un país grande, poderoso que los pueda, digamos, absorber sin que perdieran estas características propias de ellos. No veo en qué les afecte. Como, pues, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, ¿no? Que hay más puertorriqueños ya en Nueva York, en Estados Unidos en general, que en la isla. Y yo no creo que la identidad, esto es una cosa muy importante, esto que estoy mencionando. O sea, este es el punto de fondo, yo siento, ¿no? Uno de los puntos de fondo a discutir hoy. O sea, no creo que la identidad, por ejemplo, de los puertorriqueños, su religión, su sabor, su cocina, su música, su forma de ser alegre, su forma de tratar a los demás con cariño, su forma de ser abierta, expresiva, amistosa, un poco llamativa, escandalosa para algunos. Escandalosa en el sentido de que hablan fuerte, no de otra cosa. No podría verse modificada, o no sé, pienso que no se ha visto modificado en lo más mínimo el carácter, la idiosincrasia de los puertorriqueños por ser un estado libre asociado de Estados Unidos, en lo más mínimo. Pienso que más bien a ellos les ha convenido muchísimo, ¿no? Y si no, mis amigos de Puerto Rico que nos lo digan, ¿no? Ellos son la prueba de que las cosas pues han estado bien como estado libre asociado de Estados Unidos. No le veo ningún problema a eso. Con todo respeto, lo digo porque sé que hay voces que son ultranacionalistas o no sé cómo se consideren y que cualquier cosa, con perspectivas de izquierda, las cosas se ven diferentes, porque hay gente que va a rechazar a Estados Unidos y todos sus intentos por asociaciones más grandes, porque para ellos es un neoimperialismo. Digamos que también estas decisiones, estos planteamientos nuevos de Donald Trump, al mismo tiempo relanzan, por un lado, digamos, relanzan una idea de crecimiento, de ampliación de fronteras, quizás de nuevas asociaciones de una forma u otra, pero también relanzan a una izquierda que ya estaba pues muy disminuida, ¿no? Relanzan una narrativa para que se puedan oponer estos socialistas a Estados Unidos de forma frontal, diciendo que ahí está, que siempre ha sido un imperio, que tuvo sus épocas malas o de más bajo voltaje, pero que como quiera que sea, siempre ha sido un imperio y la prueba de eso es que Donald Trump ha dicho que quiere hacer esto y aquello en Groenlandia, en Canadá, en México y en Panamá, etcétera, ¿no? Pero hay que entender las cosas más allá de estas lógicas tan chiquitas, ¿no? De estas pequeñas lógicas. Hay que entender las cosas de forma mucho más histórica y de forma mucho más geoestratégica. Es decir, hay que tomar en cuenta los factores fuertes geoestratégicos a nivel global. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que estar más allá de ver las cosas como si solamente existieran los últimos 50 años en la historia y no los últimos 200, 300, 500 años, en todos los sentidos, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? O sea, también, ¿no? Entonces, número uno, decíamos, no es tanto que un pueblo, los canadienses tampoco perderían su idiosincrasia, su ser canadienses, en caso que Canadá decida ser, digamos, parte de los Estados Unidos. Además, bueno, que por supuesto sí digo de antemano algo muy claro, que nosotros nos estamos oponiendo, nos oponemos claramente a que cualquiera de estas situaciones de libre asociación con Estados Unidos sucedieran como si fuera una intervención militar. Es que quede claro esto. Quiero dejar en claro, nos oponemos a que se usara la violencia, la
parte militar, que se usaran a los militares para cualquiera de estos proyectos de Donald Trump. Por supuesto, para el de México, mm, nos oponemos para que se use al ejército para cuestiones que tienen que ver con asociación con Canadá, Estados Unidos, Canadá y para Groenlandia también. O sea, Trump comentó en una de las entrevistas, esta muy larga que dio en Mar-a-Lago, que no descartaba inclusive que se pudiera usar la fuerza, ¿no? La fuerza militar, que no descartaba, ¿no? Pero yo pienso que esto le traería muchos más problemas que satisfacciones y no abona a que las cosas salgan bien en ningún caso, ¿no? En ningún caso. Hay que ir con calma porque, pues, ponía yo el ejemplo de Puerto Rico, ¿no? Compárenlo con Cuba, ¿no? Cuba que se le ha pasado sus 60 y... ¿Cuántos años lleva de 66 años de revolución? Se le ha pasado diciendo que son libres y soberanos. Están en la miseria absoluta y no hay libertades, no hay derechos humanos, no hay nada. Es la verdad de las cosas, porque eso es el socialismo, eso es el comunismo. Además, Fidel Castro engañó a la gente porque nunca dijo que el carácter de su revolución era marxista, socialista, comunista. Nunca lo dijo. Lo reveló hasta después, cuando ya había ganado. Imagínense nada más. Qué cosa, ¿no? Estar apoyando a alguien para echar fuera a un dictador como lo fue Batista del 59 y después que salgan con que ese movimiento, esa revolución, era marxista, era para imponer otra dictadura, pero ahora peor, mucho, mucho peor que la de Batista, ¿no? Al grado que nuestros hermanos en Cuba dicen, preferíamos a Batista con sangre que a Fidel con hambre. En fin, ¿no? Es lo que la gente dice allá, ya tienen esa frase acuñada. Pero miren, vamos a empezar a hablar primero, si me permiten, del caso de Canadá y para eso permítanme compartirles esta gráfica. Un momento. A ver, permítanme un momentito. Miren, miren, aquí vemos esta gráfica. Estamos dentro de la red social que se llama Truth, que es la de Donald Trump, como comentábamos. Esto lo posteó hace un día, ¿no? Así es la cuenta de Donald Trump y dice nada más, Oh Canada, Oh Canadá. Y de, vemos un mapa de Estados Unidos, que es todo esto de aquí, pero ya con todo lo que es Canadá, que es todo esto. Esta parte de aquí arriba a la izquierda, pues es Alaska, eso ya es de Estados Unidos. Que Alaska, por cierto, sí se compró, ¿eh? Textualmente se compró, para que se den una idea cómo son las cosas a nivel histórico, pero más a fondo. Que muchos jóvenes o gente de mi edad, que ya no estoy tan joven, sino más bien madurito, no quieran ver más allá de los últimos 50 años de historia y que digan, no, esto es algo increíble y todo. Bueno, pues que se enteren que Alaska fue comprada por el gobierno de Estados Unidos y es parte de las estrellas de la bandera, o bueno, de los estados de Estados Unidos. Entonces, esto fue lo que posteó Donald Trump y después, bueno, también un poco después, su siguiente posteo fue este, donde se ve pues como más la división se ve más chico, la división de los estados, ¿no? Aquí se ve México abajo y aquí todo esto vemos la dimensión de Estados Unidos, ahí está Alaska y Canadá, pero todo fundido. O sea, sigue emitiendo la idea, Donald Trump, de que Estados Unidos y Canadá se deben fusionar. Esto es una cuestión increíble, la verdad, ¿eh? O sea, ante la mente acostumbrada a pensar las cosas como se han pensado los últimos 50 años, o bueno, vamos a decirlo así, como se han pensado las cosas en política después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos acomodos que tienen que ver ya con la fundación de la ONU en 1948, ¿no? Bueno,
por ahí por esas fechas, pasando el 45, 46, 47. En el 48 ya se emite la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Universales. Y pues a partir de esas fechas ya la mente se ha acostumbrado, se ha encajonado a pensar las cosas de una manera, ¿no? Tenemos una idea como muy estricta de lo que es la democracia. Y un caso es este, ¿no? O sea, pues los que tienen que decidir, esto es la propuesta de Donald Trump, y la verdad es que es muy interesante, honestamente, más allá de prejuicios o críticas o de estarse enredando en la bandera y decir cómo es posible, se viola la soberanía, esto es un afán expansionista y todo ese rollo, bueno, pero pensemos también en que, tratamos de verlo por un momento del otro lado, o sea, a los canadienses, aquí la pregunta es, a ver, ¿a los canadienses les conviene o no les conviene? ¿Les convendría a los canadienses, digamos, fusionarse con Estados Unidos, ser, digamos, un estado más, o, o un estado libre asociado, ¿no? Como Puerto Rico, no sé? De alguna manera podrían estar juntos, ¿no? De alguna manera podrían estar juntos estos dos países que vemos por separado. ¿Le convendría a Estados Unidos? Pues creo que sí. Le convendría a los canadienses, que por cierto, la gran mayoría, millones y millones, viven en la frontera o en ciudades muy cercanas a la frontera con Estados Unidos. Sí. Ahí vive la gran mayoría. Todo lo de arriba, pues es más bien, hace mucho frío, ¿no? Mucho hielo por ahí. Pero todos están pegados en la frontera con Estados Unidos. O sea, no suena tan descabellado. Recordemos que, pues claro, cada país, por supuesto, cada país tiene su historia, tiene su geografía y todo. Bueno, pero esta geografía no viene de la nada. Responde a una historia, responde a guerras, responde a movimientos, responde a veces a actitudes gandallas, ¿no? La verdad. O entreguistas y todo. Pero tenemos que pensar más como bloque. No va a perder su idiosincrasia, su religión, su, su forma de ser original, su cultura, digamos. Ningún canadiense si esto llegara a ocurrir. ¿Por qué? Porque además sería, digamos, lo deseable sería que hubiera una votación, que hubiera, por supuesto, una gran elección donde se votara. Así como se... Miren, esto de alguna forma es formar un bloque, digamos, el bloque de Norteamérica, ¿sí? El bloque de Norteamérica. Y ya sucedió pues en Europa, ¿no? Ahí está Europa unificada, ¿no? Ya después se salió Inglaterra con el Brexit, etcétera. Pero viven en una comunidad, la Comunidad Económica Europea. Es un bloque fuerte, es un bloque muy poderoso y con el que hay que negociar, digamos, cuando se negocia desde fuera, pues como si fuera una sola cosa, una sola entidad civil, jurídica, y no por separado, ¿no? Salvo los asuntos específicamente de cada país. Pero digamos, fíjense nada más, los alemanes, a ver, los alemanes dejan de ser todo lo alemanes que son en su forma de pensar, en su historia, en sus grandes poetas y grandes filósofos, en sus costumbres, en su comida, en todo. Dejan de ser alemanes, aunque sea poquito, por estar fusionados, por estar funcionando en esta, perdón, en esta Unión Económica Europea. Para nada. O sea, por el hecho de que Europa está funcionando de manera conjunta como una unidad, eso le quita, le ha restado nacionalismo o le ha restado algo a los países que integran esa comunidad, Comunidad Económica Europea. Los franceses son menos franceses, ¿no? Que los franceses son menos franceses ahora, más bien porque están invadidos por musulmanes, están invadidos por gente que entra ahí y se le tolera todo tipo de delitos, ¿no? Una migración descontrolada, el globalismo, ya saben, el progre globalismo. Eso sí está desfigurando el rostro de Francia, el rostro original. Y no es que yo tenga nada contra los migrantes, por supuesto que no, solamente deseo que sean legales, que entren en el país que entren, empezando por México, de forma legal, de forma legal. Dicho sea de paso, no estoy de acuerdo con que el gobierno de Estados Unidos vaya a deportar gente que no sea mexicana a México. Todos los mexicanos, pues que sean deportados, que entraron de forma ilegal, pues bueno, eso es, pues es su casa, es México, es su país y bueno, eso es pues aquí es su casa, ¿no?
se les recibirá y todo. Ojalá tuvieran trabajo y el gobierno hiciera algo para fomentar, mm, ir alicientes a la iniciativa privada, que es la que genera el empleo, porque el gobierno metido a empresario, ahora quieren hacer coches. Es un fracaso siempre, como lo hemos visto en todo, en el Tren Maya, fracaso, AIFA, fracaso, Dos Bocas, fracaso, Pemex, súper fracaso. Y ahora quieren hacer coches. Bueno, la cosa es que no estoy de acuerdo con que deporten gente que sea de otros países a México. No, no tiene por qué ser así. Eso sí, no. Eso está muy mal. El gobierno de Estados Unidos, en todo caso, debe deportar a esas personas a sus países de origen, sea donde sea, si son de Irak o de Pakistán o de donde sea, pues que los mande para allá, ¿no? O de Centroamérica, porque México tiene que recibir esta gente que ya está siendo deportada fuera de Estados Unidos, para nada, ¿no? Pero bueno, decíamos, no le quita nacionalismo, cultura, rasgos de identidad, no le quita ningún rasgo de identidad a ningún país de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, mm, que funcionen así. O sea, un alemán es tan alemán como lo fue antes, un francés igual, un español igual, el que quieran, el país que quieran, ¿sí? El país que quieran. No se pierde nada, honestamente. Ellos decidieron hacer esto, ¿no? Que eso es globalismo, que eso es, bueno, nosotros no estamos hablando, en el caso de un bloque de Norteamérica, no estamos hablando de ningún globalismo, ¿no? No estamos hablando de eso, no nos referimos a eso. Pero digamos, bueno, pasando, digamos, aquí a la información, pues vamos a decir a los datos más duros. Canadá podría beneficiarse de esta asociación con Estados Unidos porque habría una eliminación de barreras comerciales y un acceso a un mercado mayor. Este es el análisis mío, ¿no? Y por supuesto tendría una defensa nacional más fuerte. Hay que mencionar que en 2025, eh, Trump, lo que proyecta para 2025, Estados Unidos estaría gastando, fíjense nada más, Estados Unidos estaría gastando 200.000 millones anuales en defensa de Canadá. Esto es con una parte destinada a la protección de Canadá a través de la OTAN y a través del NORAD o el comando. NORAD o NORAD es Comando de Defensa Aeroespacial, Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Es una organización militar conjunta entre Estados Unidos y Canadá. Imagínense esta suma, ¿no? 200.000 millones cargados al bolsillo de los norteamericanos para defender a Canadá. O sea, es que sí tiene cierto sentido lo que dice Trump, más allá de que nuestra mente de inmediato brinca y dice, no, no es posible que esté proponiendo una fusión de países y todo esto. Esto es el neoimperialismo, ¿no? Inclusive mucha prensa globalista mexicana, que se supone que son de derecha, que se supone que son cercanos al libre comercio, ¿no? O sea, que apoyan el libre comercio, etcétera. En este caso, pues se están oponiendo, ¿no? Les brinca un carácter trasnochado nacionalista decimonónico, ¿no? Decimonónico. Creo que estamos en una nueva etapa mundial. Fíjense lo que estoy diciendo. Estamos en una nueva etapa mundial en la que está bien asociarnos con otros países, asociarnos de una manera u otra. No estoy diciendo que Estados Unidos absorba a todo el continente, ¿no? Ya todo el mundo todos los países sean un estado más. Eso no lo veo bien. Es más, Canadá no es tanto que fuera el estado número 51 de los Estados Unidos, sino que más bien que fuera un estado libre asociado. En algún formato jurídico se podría buscar la mejor opción. Miren, a Canadá, ¿en qué le convendría en términos de datos duros, ¿no? Esta fusión con Estados Unidos. Anexión es una palabra, pues, que vaya en contra de lo que está haciendo Donald Trump. No creo que hable tanto de una anexión, ¿no? Pero llámenle como quieran, ¿no? Yo lo veo como una fusión, ¿no? Dice, la,
O si esta fusión podría proporcionar a los canadienses acceso a una economía más grande, con mejor infraestructura y seguridad nacional, bajo el paraguas de una defensa estadounidense. La reducción de impuestos, esto es muy importante, la reducción de impuestos para los canadienses podría ser de más del 60%. Ojo con esto, ¿eh? O sea, los impuestos, imagínate que te digan eso, ¿no? En México van a bajar los impuestos al 60%. Bueno, no está tan mal, ¿no? Porque como este gobierno no da resultados, es un narcoestado, el mexicano, pues, ¿por qué tenemos que estar pagando impuestos y más impuestos? Inclusive impuestos que son absurdos y ahora que estamos en enero, me darán razón. Por ejemplo, pagar dinero al gobierno porque tienes un coche, o sea, la tenencia, ¿no? O el refrendo de las placas, que cada 5 años hay que estar renovando las placas. Qué bobadas, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo tener un coche si tengo el dinero para comprarlo? ¿Y por qué me cobra un impuesto del gobierno por tener un coche? Es una estupidez, ¿no? Es una estupidez. Estos impuestos son absurdos desde donde quiera que los veas, porque todo está grabado, pero no vemos resultados. Y cuando te asaltan en la calle, cuando te secuestran, cuando te piden piso en tu negocio, ¿qué tal el gobierno qué hace? ¿O funcionan los MPs, los ministerios públicos? Entre otros largos cuestionamientos, empezando por el cuestionamiento de la pérdida de soberanía real, está con los narcos, está con los criminales. Ahí es donde sí se perdió ya la soberanía, no contra otros países, no porque esté Trump en el poder. Pero bueno, regresando a esto que decíamos de las conveniencias que podrían ser que podrían tener los canadienses si esto pasara esta fusión de Canadá con Estados Unidos, bueno, según el propio Trump, los impuestos para los canadienses bajarían en más del 60%. Y además se duplicaría el tamaño de las empresas canadienses al integrarse al mercado estadounidense. En fin, ¿qué otro dato duro tenemos? El apoyo militar de Estados Unidos a Canadá se estima en unos 5.000 millones de dólares anuales. El apoyo militar de Estados Unidos a Canadá se estima en 5.000 millones de dólares anuales. Entonces, según con esta fusión o anexión o como le quieran llamar, se podría reducir estos gastos para Canadá. Se ahorrarían aproximadamente 22.000 millones de dólares anuales que actualmente se gasta en defensa. Pues no, no está, o sea, a nivel económico no está tan fuerte, no está tan mal, perdón, no suena tan mal. Bueno, respecto de Groenlandia, por aquí había otro mapa, permítame tantito, déjame ver si lo encontramos por aquí en otros posteos. Ah, bueno, miren, este es un posteo también muy reciente de Donald Trump. Esta es la cuenta de Donald Trump, la que estamos viendo aquí. Sí, miren, aquí se ve Groenlandia, Greenland. Ajá. Bueno, pues respecto de Groenlandia, que quería comprarla, en el 2019 ya había propuesto Donald Trump comprarla. Las razones que esgrime ahora en 2025 se mantienen, ¿no? O sea, un énfasis en la seguridad nacional debido al interés estratégico del Ártico. Groenlandia, pues, es rica en recursos minerales, potencialmente en petróleo, tiene un valor estimado de recursos por encima de 1 billón de dólares. Billón de dólares. Entonces, esto beneficiaría, según Trump, a ambos países. Esta compra aquí sería pues, como una anexión, mejorando la seguridad y el acceso a recursos críticos debido a varias situaciones, digamos. En cuanto en cuanto al Canal de Panamá, aquí no veo no tengo imagen de esto. Entonces, bueno, aquí vamos a ver vamos a poner aquí, por ejemplo, esto, ajá, Canal de Panamá. Donald Trump entiende la chispa a nuevas tensiones. Bueno, miren, respecto del Canal de Panamá, ya había propuesto Donald Trump en 2019 retomar, digamos, el control de ahí y la argumentación tiene que ver con que, pues, es una cuestión geoestratégica. China
está tomando el control, está metiéndose en todos nuestros países, en Hispanoamérica y en todo el mundo en general, pero en Hispanoamérica muy fuerte también. Y un punto geoestratégico fuerte es el Canal de Panamá. Y a pesar de que hay un presidente, entre comillas, conservador en Panamá, llama la atención que pues China está muy metida ahí y esto, pues según Trump, ha sido un equivalente de que este canal que se inauguró en 1914 y que controló Estados Unidos hasta 1999 bajo los tratados Torrijos-Carter del 77, ahora esté poniéndole impuestos muy caros a los intereses norteamericanos y facilitando las cosas a China. Esto por influencia, obviamente, después de China, ¿no? Mal uso de China del canal. Trump ha argumentado que China está utilizando el canal de manera que perjudica los intereses estadounidenses, imponiendo altos aranceles a los barcos de Estados Unidos y expandiendo, esto es grave, su influencia en la región. Entonces propone retomar el control. Esto es importante, ¿no? Cada cosa es importante, ¿no? Canadá, Groenlandia. Ahora, y lo del canal de Panamá, muy importante. Es un choque de bloques. No hay más bloques ahorita. Está el bloque de China y Rusia unidos, Eurasia. Eurasia es un término geopolítico de hace más de 100 años, pero retomado o reelaborado por Alexander Dugin, que es uno de los principales asesores de Vladimir Putin, el líder de Rusia, que siempre hablan de la destrucción de Occidente. Eso no es nada bueno. Nada bueno. Y hay que decir que nada más hay esos dos bloques, ¿no? Digamos, esos dos bloques. Y o estamos con uno o estamos con otros. Y pues a nosotros, por nuestra geografía como mexicanos, nos corresponde estar en donde ya estamos, en donde ya estamos. Si los mexicanos tuviéramos el liderazgo económico, político, militar, cultural, por encima de Estados Unidos, pues nos correspondería llevar la batuta en todos estos proyectos, pero pues no lo tenemos. Estamos muy subdesarrollados, por desgracia, y entonces por eso lo está haciendo Estados Unidos. En fin, o sea, en resumen, digamos que sí sería conveniente ir planteando ciertas vías para que hubiera una fusión económica de todo el bloque de Norteamérica, todo el bloque de Norteamérica, desde México hasta Alaska, Groenlandia, Canadá. O sea, sí está bien que esté unificado. De alguna forma ya estamos unificados por los tratados de libre comercio, tratado de libre comercio. Pero no basta con eso, ¿no? No basta con eso. Y una forma de ir fusionando, digamos, políticamente, económicamente, culturalmente, todo, que ya está de alguna manera. En Estados Unidos viven 60 millones de hispanos y 40 de esos 60 millones son mexicanos. O sea, todos los mexicanos tenemos un pariente en Estados Unidos, todos tenemos parientes en Estados Unidos. Allá viven nuestras primas, primos, tíos, sobrinos, hijos, etcétera, ¿no? Así que no nos debe de espantar nada de lo que está diciendo Trump. Pues ya somos hermanos y ya estamos cerca, tenemos una frontera compartida de 3.000 kilómetros. Solamente a un gobierno socialista de cuarta, como el que tenemos en México, le puede espantar que el gobierno norteamericano de Donald Trump proponga ayudarnos con su ejército a combatir al crimen organizado. No como una intervención, aclaro, que quede claro esto, no estamos hablando de una intervención militar, sino de un acuerdo legal entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para que ambos ejércitos se pongan de acuerdo y combatan problemas comunes. Si los cárteles, por desgracia, son mexicanos, pero hacen mucho daño en Estados Unidos con el fentanilo y con todas las demás drogas que se venden por allá que salen de México, ya sea que lleguen de Colombia o de China, o sea, cocaína, coca o fentanilo o cualquier otra cosa, o sea, que se produzcan aquí en México desde el principio, o sea, la marihuana. Sea como sea, es un problema que los mexicanos no hemos podido resolver. Bueno, los gobiernos socialistas, estos no han podido resolver, ni tampoco los de antes, pero es un problema que se debe atender. Y si el gobierno de Estados Unidos, que sufre mucho las consecuencias de esos cárteles, igual que los mexicanos todos, en donde ya no hay ni soberanía,
pues si el gobierno de Estados Unidos nos quiere ayudar, ¿por qué no? ¿Por qué decirle que no? Porque la soberanía, no sé qué, qué ridículo. Esto es una jalada, esto. No puede ser que piensen así. Si nos está ayudando y son expertos en militarmente mucho más que los mexicanos, claro que está bien que nos apoyen. El gobierno mexicano debe de facilitar que el gobierno estadounidense nos apoye. Bueno, en el caso de esta otra cuestión que ha dicho Trump de renombrar el Golfo de México a Golfo de América. Bueno, aquí la motivación parece únicamente simbólica, ¿no? Porque hay aguas nacionales, aguas internacionales, toda esta zona, toda esta zona. Cambiarle el nombre, pues bueno, eso es una cuestión como más simbólica de Donald Trump. No todo lo que hace Donald Trump, por supuesto, lo vamos a apoyar, ni mucho menos, ¿no? Pero sí hay que pensar de una forma más geoestratégica. Yo creo que no lo está sabiendo explicar bien Donald Trump y está sonando como a algo un poco fuerte, así como que está envalentonado con algunas ideas, ¿no? Pero si pensamos mucho más a fondo, por supuesto que nos conviene formar parte de un bloque en el que ya estamos instalados por nuestra geografía, por nuestra cultura y por todo, ¿sí? Hay que pensarlo más a fondo esto, ¿no? Y bueno, también ha comentado Donald Trump que México está gobernado por los cárteles y que es un país muy peligroso. Y bueno, ya dijimos, ha propuesto designar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que permitiría una cooperación militar bajo un acuerdo con México, donde Estados Unidos proporcionaría experiencia y recursos. Pues está bien. Ahora, los cárteles mexicanos, como dato duro, generan un estimado entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales. Por eso es una preocupación de seguridad para Estados Unidos. Imagínense si estos cárteles generan este dinero al año, entre 15 y 20 mil millones de dólares. Imagínense la preocupación que debería tener México. O sea, claro que está este país gobernado por ellos. Claro que tendría que haber un cambio y ese cambio no lo va a hacer la 4T, de ninguna manera lo va a hacer, ¿verdad? Y bueno, lo que ya comentamos ya para ir cerrando, no me quiero alargar mucho, es un gran tema, esto no lo vamos a abarcar en un rato, ¿no? Pero quería ir poniendo las cosas sobre la mesa para que fuéramos teniendo en cuenta una visión diferente. Ahora, miren, con esto voy a cerrar y es una cuestión delicada lo que voy a decir, así que les pido su atención. Esta línea que voy a poner sobre la mesa puede sonar polémica, pero miren, es algo realmente importante, ¿no? Estudiarlo más a fondo. Miren, vamos a verlo también de otra manera. Mm, China tiene a un paso a Taiwán, ¿no? Y es muy posible que en poco tiempo, pues lo esté invadiendo, vamos a decirlo así, invadiendo. Mm, claro que a China le conviene invadirlo por su economía, por muchas cosas, ¿no? Y piensa que esto es una política de reunificación, pero intervendría militarmente si fuera así. Estados Unidos, hay que decirlo muy claramente, no se va a meter en eso, porque Taiwán es la zona de influencia de China, totalmente, ¿no? O sea, no se va a meter. Así como tampoco se está metiendo realmente mucho Estados Unidos directamente en pues lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Puede ser que manden dinero, mucho dinero, que manden armamento, que manden hasta pues especialistas, pero no está directamente allí, no es la guerra de Estados Unidos. Y Trump como que no se ve muy conforme de seguir enviando miles de millones de dólares a apoyar a Ucrania. Es la zona de influencia de Rusia, la verdad. O sea, pues de alguna forma Ucrania siempre ha sido parte de, ¿no? Históricamente ha sido parte de. Y pues claro que es un bloque, digamos que técnicamente lo que está sucediendo es que hay como un revival, un resurgimiento de grandes potencias, en este caso Estados Unidos, China, reclamando como aquello que alguna vez fue suyo, en este caso Rusia y China. Estados Unidos, pues
aparentemente, ¿no? No es tanto esto, sino un deseo, digamos, de, si de todos modos China se va a quedar con, fíjense, si de todos modos China se va a quedar con Taiwán y de todos modos Rusia se va a quedar con Ucrania o con una gran parte de Ucrania, y Estados Unidos no puede evitar que China se quede con Taiwán y Estados Unidos no puede evitar que perdón, que Rusia se quede con una parte de Ucrania o no le conviene estarse metiendo ahí, porque China puede argumentar que por seguridad económica y por seguridad militar necesita Taiwán. Y Rusia, pues es justamente lo que ha argumentado al estarse metiendo en Ucrania, la necesidad de tener una controlada su frontera de ese lado. Eh, Cuestiones de geopolítica y, digamos, de óptica militar y económica. No se va a meter Estados Unidos en eso, pero al mismo tiempo, pues China tampoco se va a meter, tampoco se metería si hubiera una fusión entre Canadá, y Estados Unidos, o si Groenlandia también formara parte de los Estados Unidos, o fuera un Estado libre asociado. Canadá y Groenlandia pueden ser Estados libres asociados de Estados Unidos como lo es Puerto Rico. No perderían, ya dijimos, no perderían su identidad nacional y su cultura ni nada. No, no se perdería absolutamente nada como no se pierde en la Comunidad Económica Europea. Cada país sigue siendo un país. Ahora que Trump plantea que Canadá sea el Estado 51, creo que eso es un poco exagerado, ¿no? Yo creo que no se trata de que fuera el Estado 51, sino de ahí bajarle un poco y que fuera tal vez un Estado libre asociado. Pero quién, a ver, mi postura es, ¿quién va a decidir esto? O sea, ya Trump ya trae esta propuesta. No, no va a invadir militarmente. Ya dijo que Canadá nunca, no lo va a invadir, no va a usar a los militares ni nada. Entonces, pues, lo óptimo sería que hubiera una votación, por supuesto, ¿no? Que hubiera una votación y que sean los propios canadienses, no Trudeau que ya se va a largar, que bueno, bendito a Dios, nos quitamos de un programas, que sean los propios canadienses los que digan si quieren o no tener un Estado libre asociado con Estados Unidos. Igual que en el caso de Groenlandia. Bueno, que la gente vote, ¿no? Y en ese caso, pues, ¿no? Ya se acabó el problema. Así como en algún momento se votó esto bueno, se votó de alguna manera lo de la integración de la Comunidad Económica Europea. Aunque aquí estamos hablando ya no solamente de una comunidad económica. Ya tenemos una comunidad económica técnicamente entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, todo esto. Pero aquí estamos hablando de una fusión que va un poco más allá de eso, entre Estados Unidos y Canadá y Groenlandia. Estamos hablando de algo un poco más fuerte, tres pasos más adelante de solo un tratado de libre comercio. Es algo más allá. Y tal vez en algún momento esa opción podría extenderse a México. Pienso que habría estados de la República Mexicana que, digo, lo digo muy honestamente, que gustosamente se separarían no de México como país, sino digamos de un gobierno. Ya lo han dicho muchas veces, ¿no? Por ejemplo, no solo del norte, Nuevo León y Jalisco, ¿no? Que en ambos casos hay ciertos movimientos, vamos a llamarle independentistas, por no decirle separatistas. Soy un poco trillado eso y es lo que se usó para en España, esta idea. Pero porque el norte del país efectivamente aporta mucho más al PIB, es mucho más productivo en términos económicos que el sur. O sea, dicho de otra manera, el norte de México mantiene al sur. Y esto causa mucha polémica, ¿no? Entonces, hay estados, Jalisco también aporta mucho al PIB, más de lo que recibe, más de lo que les redistribuyen. Y está mal todo esto, ¿no? ¿Por qué quitarles a unos para darle a otros si no son productivos o si no generan su propia riqueza, ¿no? En lugar de que el gobierno busque cómo puedan esos estados del sur generar su propia riqueza, lo que hacen es quitarle a los estados productivos para darle a los no productivos. Y esto, pues, a los de los estados productivos no les va a gustar. No les gusta. Esos estados, estoy seguro, si hubiera una votación, con toda seguridad se iban a querer independizar. Independizar primero y después, para decirlo muy claramente, anexarse a Estados Unidos. ¿Como cuáles? Pues los estados del norte, yo creo que todos los que hacen frontera, o prácticamente todos los que hacen frontera con Estados Unidos, ahora que están gobernados por la 4T, menos Chihuahua, todos los demás. No es cierto, Coahuila no, perdón. Pero bueno, los demás, ¿no? Los demás.
y MC, bueno, obviamente. Pero yo creo que se podrían ir, ¿no? O sea, MC está, no importa tanto lo que dijera ahí, si hubiera una votación, yo pienso que en Nuevo León en la votación ganaría separarse y hay un movimiento, creo que fuerte que trae esta línea, ¿no? Después de independizarse posiblemente se podrían anexar, podrían hacer otra votación y buscar anexarse, ser otro estado más de Estados Unidos. Y eso les convendría posiblemente. México como país, pues, ¿qué es? ¿No? O sea, tenemos un territorio que como quiera Estados Unidos ya, hace muchos años nos quitó, digamos, una parte muy grande de ese territorio. Pero ese era un mapa un poco artificial. Digo, no justifico, nunca voy a justificar, digamos, el intervencionismo ni el militarismo contra otros países, ¿no? Pero si los ciudadanos libremente de esos estados o de esos otros países quieren independizarse o quieren fusionarse de otra manera, están en su derecho, ¿no? O sea, ¿por qué no? Creo que hay que tomar en cuenta la voluntad de la gente. Eso es una democracia, digamos, que ya está pensando en bloques, que está pensando en bloques geopolíticos, haciendo geoestrategia, mayor conveniencia para la seguridad, donde el Estado sí te asegura tu paz, sí te asegura estar en paz, sí te brinda seguridad, que es el primer cometido de un Estado, que no se cumple eso en México, ¿no? Entonces, claro que tenemos muchas razones para poner en tela de juicio al Estado mexicano, totalmente, y más con todas las agresiones que está sufriendo el Estado en cuanto a la falta de división de poderes y en cuanto a la desaparición de órganos autónomos, el estar tripulado el INE por la 4T, por el socialismo de la 4T y su asistencialismo, su mega asistencialismo, en fin. Pues dejo todos estos datos, digamos, estos planteamientos, estos pensamientos sobre la mesa, mis queridos hermanos. Les pido que me comenten, coméntenme, por favor, pónganme en los comentarios todo aquello que están pensando, qué piensan de este tema, qué piensan, qué papel debería jugar México en todo esto. ¿Están de acuerdo con que Estados Unidos y Groenlandia pudieran asociarse con Estados Unidos? Si están de acuerdo con que México debería aceptar la ayuda militar de Estados Unidos de forma acordada, no como invasión ni intervención ni nada. Platíquenme si están de acuerdo y bueno, les pido que se suscriban a nuestro canal, por favor, y bueno, siempre muchas bendiciones con todo, como soldados de Cristo, de Cristo Rey que somos. Oración y acción contra la revolución. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.